Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en vivo, directo desde Tonalá, Jalisco. Eh, estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo y vamos a comenzar ahora con la lectura de Mateo 10 y hoy vamos a darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado, porque todavía seguimos vivos, todavía seguimos aquí esperando su regreso con la esperanza bendita y estamos mm, perseverando en conocerle más porque Jesús quiere que le conozcas y no solo que le conozcas, Él quiere que tú te des a conocer a Él, que te presentes delante de Él y le digas, aquí estoy Señor, si te sirvo de algo, pues aquí estamos, ¿en qué te puedo servir Señor? Así le decimos nosotros también, ¿en qué te puedo servir Señor? Y este es el programa número 25. Sí, 25. Estuvimos estudiando Mateo 8 del leproso. No, el 24. 25. El 9 es el 26. Y ahora vamos a estudiar el... Ay, perdón. El capítulo 10 de Mateo. Es la elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos son los 12 discípulos que Jesús escogió. Y de estos 12 vamos a leer Marcos 13:19. Marcos 13:19. Vamos. 3:19. La elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Se fueron a casa, pero vamos a leer ahora Lucas 12. Lo que dice Lucas, ahora vamos a ver. Lucas 12. A ver, ¿cómo está? Lucas 12:16. Ah, no, es 6. Lucas 6, del 12 al 16. Ya no veo bien, pero aquí estamos compartiendo. Lucas 6. La elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, los escogió, dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan,
Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea, aquí vemos cómo cambian algunas palabras, pero estamos viendo también que Dios escogió a estos apóstoles para que predicasen su palabra y les dio poder, les dio autoridad para que ellos pudieran echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y aquí vamos a hablar acerca de la misión de los 12. Todo hombre en este planeta Tierra tiene una misión. ¿Cuál será tu misión? Cuando Dios te habla, te dice qué es lo que debes de hacer. Si tú no sabes qué hacer, si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es bien sencillo. Es bien sencillo. Dios te llama a que te arrepientas y a que vengas a sus pies. Este es el principio de una experiencia con Dios que vas a vivir. Este es el principio de una carrera. El principio de algo que vas a vivir aquí en el planeta Tierra. Porque de ello depende estar con Jesús en la eternidad. Porque si no, imagínate, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pasar en esta tierra como el dicho científico que dice que nacemos, nos reproducimos y morimos? ¿Crees que así es? Entonces, si es eso, pues estamos diciendo que no hay nada después de la muerte. Pero sí hay algo. Es el umbral que pasamos cuando morimos. Es tremendo. Y esta es la misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo prediquen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, ten de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno, y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no los recibe, ni oyere sus palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de sus pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y no solo para aquella ciudad, estamos hablando de si lo hacemos así por persona. El castigo de cada persona de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para aquella persona. Porque el evangelio es las nuevas noticias, las buenas nuevas. Dice: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán en los concilios, y en sus sinagogas los azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Estamos hablando de la relación que le estaba diciendo, de los acontecimientos que iban a suceder por Cristo. Estamos hablando de los primeros cristianos. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar,
porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús está hablando a sus discípulos y les dice, así que no teman, no les teman a ellos, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclámenlo desde las azoteas, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Para los que dicen que no existe el infierno, Jesús habló del infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay tantas cosas que tengo que decir. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Estamos hablando en este capítulo todo lo que dijo Jesús cuando él habló acerca de la misión que tenían que hacer y les dio las instrucciones y les dijo todo lo que les iba a suceder. Ahora vamos a ir partes por partes. Vamos a leer a Marcos 6 del 7 al 13. Marcos 6 del 7 al 13. Misión de los 12 discípulos, tiene por título también. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas, y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieren ni los oyeren, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies, para testimonio a ellos. De cierto, que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban
que los hombres se arrepintieran. Este es el evangelio de la gracia de Jesús, el arrepentimiento. Si no vienen a decirte cuando tocan a la puerta de tu casa, te tienen que decir, buenas tardes, la paz sea con usted, venimos en paz, venimos a traer las buenas nuevas de Jesucristo. Jesucristo se va a acercar a este mundo, pronto va a regresar y queremos decirte que el Señor te dice que te arrepientas. En su palabra dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Háblale del arrepentimiento, que la persona reconozca que es pecadora. Tienes que hablarle acerca que la ley no la puede cumplir. Entonces vamos a leer ahora Lucas 9 del 1 al 6. Esto está muy bien. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. O sea, hay que hablarles. Y dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto hacían los discípulos. Y ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque no oramos, porque no ayunamos. Y luego tenemos que ser enviados. Dios nos ha encargado y tenemos que hacerlo. Somos evangelistas. Todo cristiano debe llevar la noticia de salvación, dando testimonio de Jesús. Ahora sí vamos a leer Lucas 9 del 1 al 6. Miren lo que dice. El 9 del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Cuando Dios le envió a sus discípulos y a los que envió, a todos, a los 12 discípulos, les dijo, no lleven, grábese esto, no lleven, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entren, quédense allí y de allí salid. Y donde quiera que no los reciban, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Ellos qué hablaban? Ellos iban y sanaban a la gente. Dios les dio poder y autoridad para hacerlo. Ellos sanaban a la gente. Ellos le decían a la gente que se arrepintieran de su pecado. Y les estaban hablando, Jesús le estaba hablando a los discípulos que tenían que hacer eso. Y Dios le contó a los discípulos lo que iba a suceder después que Él se fuera. Todo lo que iba a pasar, Pedro, Juan, todos los discípulos, de que los iban a matar, que los iban a llevar a las sinagogas, los iban a azotar. Y todo eso en la historia está registrado y sucedió como lo dijo el Señor. Ahora se dice que nosotros vamos a ser perseguidos también, porque llevamos el nombre de Jesús. No puede usted llevar el nombre de Jesucristo y usted ser un idólatra. Para que me entienda. Hay gente que yo estuve escuchando y me dio mucha tristeza de que un padre le decía a su hijo, ay, órese, que la virgencita y que no sé qué, y lo que oí me dio mucha tristeza. Porque le dan más poder a la Virgen que a Dios. Ellos no saben, no conocen a Dios. Y ellos piensan que Dios es
eh, que la Virgen intercede por medio de, no sé qué rollo piensan, o sea, cómo están. Entiendo una cosa, que sus ojos están velados. Ellos no pueden ver, no tienen entendimiento. Pero vamos a ver por qué en el transcurso de lo que estamos estudiando. Entonces Dios habla acerca de todas estas cosas, pero vamos a ir por partes y vamos a leer. Por ejemplo, le dice el Señor: no proveas de oro, ni de plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, esto le dijo el Señor. Pero en Lucas 10:4, Jesús hace una referencia acerca de primero los 12 discípulos y los envió a predicar, pero ahora Jesús da una misión a 70 discípulos que él tenía, y dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades, a todo lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es una petición de la voluntad de Dios para que nosotros empecemos a orar acerca de que el Señor envíe obreros donde tú tienes familiares, que el Señor envíe un obrero y le predique a tu familia. Porque a veces el profeta, como dice, el profeta no lo reciben en su propia tierra. Entonces, que Dios envíe un obrero. Profeta es un predicador, no hay profetas así como pensamos. Entonces, ya lo leímos Mateo 9:37, ¿recuerdan? Dice: donde la mies es mucha. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es muy importante. Entonces aquí habla acerca de la misión de los 12 discípulos. Entonces estamos leyendo, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmese quién en ella sea digno. Ustedes infórmense de la gente. Oye, es que a veces somos imprudentes, tenemos que llegar. Mira, vamos a llegar a esa casa tocada. Oye, aquí viven, sí. Ah, son testigos de Jehová. Difícil. A esas personas no se les puede compartir el evangelio. Lo que ellos creen, eso es. Y sabes qué, no tienes que estar discutiendo con una persona que no vas a poder evangelizar. Así de fácil. No pierdas tu tiempo. Por eso dice el Señor: mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno. Y cuando también sabes que algunas personas son religiosas, recalcitrantes, religiosas en el aspecto que creen en su religión, pues por el lado amable tienes que decirle: somos cristianos y venimos a compartirles el evangelio. Porque si nosotros no preguntamos, no nos informamos quién en ella vive, para que sea digno, esa persona te puede hospedar. O sea, cuando son los misioneros, una persona que es digno, llegan y predican el evangelio como
como en el libro de los Hechos, que hacía oraciones y rogaba mucho, este, el que mandó llamar a Pedro y le predicó el evangelio. Dios había preparado sus corazones para que ellos recibieran el evangelio. Entonces, esta es lo que el Señor le manda acerca de la misión de cómo tienen que hacer las cosas. Y al entrar en la casa, salúdenla. O sea, que las saluden a todos. Hola, ¿cómo están? Porque si no lo haces, llegas luego con el arma por delante, con la bazuca, con las granadas, llegas y el evangelio dice así, arrepiéntate. No, tranquilo. Tienes que llegar a predicar el evangelio tocando y saludando. Entonces, y si la casa fuere digna, si ella es digna de recibir el mensaje, la paz que tú traes vendrá sobre ella. La paz de Dios, o sea, será una paz tranquila. Hola hermana Elsa, saludos, un fuerte abrazo igualmente, gracias. Dios te bendiga. Entonces, miren, mas si no fuere digna, si esa gente te recibe con mala cara o algo, vuestra paz se volverá a vosotros, o sea, tú tranquilo, no pasa nada. La gente si no quiere oír a Jesús, al que aborrecen es a Jesús, no nos aborrecen a nosotros, aunque a nosotros nos van a aborrecer por causa de Jesús. Si alguno no los recibe, ni oyere vuestras palabras, o sea, ni oyere tus palabras, salid de aquella casa, dice, o ciudad, y sacúdete el polvo de tus pies. Y fíjense lo trágico que Jesús dice. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora vamos a ver acerca del alimento, desde que leímos de la alforja, que no vayas tú, o sea, que no lleves nada. El misionero va sin nada. Y miren, no provean oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, más cualquier, le dice en 1 Corintios 9:14. Miren lo que dice 1 Corintios 9:14. Tengo unos versículos muy interesantes. Dice, asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. No sé por qué está Primera de Corintios, sí, 9:14. Primera de Corintios, estoy en la segunda, me equivoqué. Primera de Corintios 9:14. Así vamos a ver. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hay mucha gente que se quiere creer viva, quiere vivir del Evangelio pensando que es un negocio. No, no es un negocio. Los que predican del Evangelio viven del Evangelio porque Dios los llama y de ahí van a vivir. Entonces el Señor les dice que no lleven nada, fíjense, no lleves nada, ¿verdad? Así le vamos a ir diciendo. Primera de Tito 5:18. Primera de Tito 5:18. Digo, de Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, los que se dedican al evangelio de lleno, de tiempo completo. Hola, buenas noches, Joana y Héctor. Hijo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. A ver cómo te fue. Entonces, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno eres de recibir por lo que haces.
Cuando yo iba con los misioneros, íbamos a las casas a predicar y nos traían de regreso y nos tenían ya una comida. Porque fue el, pues pues el trabajo que hicimos y Dios nos recompensó con una comida, o sea, no ocupábamos ni dinero. Dios tiene todo planeado. Pero hay un versículo que ahorita les voy a hablar donde dice Lucas 10 del 4 al 12. Lucas 10 del 4 al 12. Miren lo que dice. Es más difícil así estar buscando. No lleven bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren primeramente digan paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. O sea, cuando lo reciban, ahí quédense. Dios tiene todo planeado. A veces nosotros como misioneros íbamos de casa en casa y no nos recibían. La mera verdad. Y cuando nos recibían, pues la gente estaba como asustada. Y en su corazón piensa, ay, ¿qué nos van a decir estos? Nos van a traer muchas ideas. Hechos 13:51. Miren lo que dice Hechos 13:51. Dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Miren lo que sucedió aquí desde el contexto anterior. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, llevando el Evangelio. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Cuando oían la palabra del Señor en aquel tiempo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. O sea, la deseaban, la amaban, daban gloria a Dios porque habían oído estas palabras. Pero hoy en día, amigos, hoy en día la gente oye la palabra y se burla. No, ahora es peor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En este versículo es donde me quería detener, porque dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay muchos que están ordenados. Ese se va a salvar, ese se va a salvar. Dios sabe el corazón de cada persona, que su aceptación, que si lo va a aceptar o no. Entonces, dice el Señor, todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Esto le pasó a los primeros cristianos. Aquí estamos hablando de Pablo y Bernabé. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, los dejaron. Pero fíjense lo que sucedía. Glorificaban unos a la palabra porque ellos recibieron a Cristo, aceptaron la palabra de Dios. Pero vinieron los hombres malos, los hombres que cuando tú te paras en una plaza a predicar, siempre sale uno que empieza a gritar y empieza a decir que te calles. Que empieza a decir, este es cristiano, este no cree en nuestras creencias, este no cree en la Virgen, así dicen.
A mí me lo han dicho. Y gritan y se ponen bien tercos y necios y uno ya no puede ni predicar bien porque lo que dices lo contradice y está grite y grite y ya no se puede predicar así. Tiene uno que tomar una tranquilidad y esperar que el Señor actúe. Entonces miren, vamos a regresar aquí para seguir. Hay un versículo que dice que les dice el Señor. ¿Se acuerdan cuando les dije que no se proveyeran de oro, ni de plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de ese alimento? Y el Señor les dijo, ahora lleven, ahora tienen que llevar, tienes que invertir en el reino de Dios. A mucha gente no les parece, piensan que es poner un negocio y échenle para acá. Mucha gente viva así lo hace, piensan que es como ser un licenciado, como si fuera una profesión. Esto no es una profesión, es un regalo de Dios, es un privilegio, porque el verdadero cristiano es un embajador de la palabra de Dios, es un embajador del reino de Dios. Nosotros tenemos que arreglar el papeleo para que la gente entre al reino de Dios, tenemos que arreglarle su pasaporte. ¿Y cuál es ese pasaporte? El pasaporte es que les digamos que se arrepientan, así de fácil, porque las cosas no están como piensan algunos. Entonces Jesús nos dice muchas cosas que nos advierte, porque en este capítulo 10 de Mateo dice que iban a venir persecuciones venideras. Estamos hablando de un momento que Jesús está hablando con sus discípulos y él les habla lo que va a suceder después. Y esto es en los acontecimientos de la primera persecución que hubo en la iglesia. Pero en los tiempos finales que estamos viviendo nosotros también viene la persecución. ¿Por qué? Porque el Señor dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué nos advierte Jesús esto? Porque les voy a decir una cosa, hermanos, amigos. En la iglesia nosotros nos tenemos que preparar como discípulos de Jesús. No tenemos que ir a la iglesia como creyentes solamente. O sea, sí, ya me arrepentí, ya hice muchas cosas, ahora tenemos que ser discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús, como lo leí aquí, dice que el discípulo, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. O sea que te debe de bastar, si llegas a ser discípulo, vas a ser como tu maestro, tienes que ser como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vino a predicar el evangelio. Y a veces nada más vamos a la iglesia porque somos cristianos, está bien, pero hay que hacer, todos hacemos cosas diferentes. Unos oran, otros ayunan, otros están pidiéndole al Señor, rogándole que envíe obreros por la mies, orando por los discípulos, por los misioneros, otros intercediendo por la familia. O sea, hay mucho trabajo en la casa donde vives. No nada más es levantarte temprano y luego hacer el quehacer, es levantarte temprano y doblar tus rodillas y decirle al Señor que necesitas que te dé poder para vencer. Entonces dice el Señor que nos guardemos de los hombres porque los entregarán en los concilios y en las sinagogas. A ver, dice que nos guardemos de los hombres. ¿De cuáles hombres? De los perversos, de los malos. Porque estos hombres nos traicionarán y entregarán en los concilios. Los concilios son, por ejemplo, los lugares como donde está el ayuntamiento y en sus sinagogas los azotarán. O sea,
ellos decían, eso sucedió en las sinagogas cuando agarraban a los cristianos, los judíos, pero hoy en día los católicos, los de las otras sectas, los de la nueva religión, no crean que les estoy diciendo esto porque, ay, que los católicos, no. La nueva religión que viene es la unificada, es la nueva religión ecuménica, esa nueva religión que dice que todos vamos a un mismo lugar, que es el mismo Dios, es el ecumenismo, una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. Entonces viene algo grande a la tierra, a nuestros tiempos, y en esos lugares nos van a azotar a muchos, los van a azotar a muchos. O sea, va a haber persecución. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí. Fíjense, ante gobernadores, imagínate que ahorita estuviera la persecución y te empiecen a llevar ahí a la presidencia municipal y ahí está el presidente municipal de Guadalajara, o te lleven delante del gobernador, del que está ahorita, de Alfaro, y reyes, o sea, que te lleven delante del presidente, y serás llevado delante de ellos por causa de Jesucristo. Dice, para testimonio a ellos y a los gentiles, testimonio a ellos y a todos los que no creen en Jesús, a los que dicen que creen en Jesús y tienen una religión. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Por qué va a hablar el Espíritu? Fíjense lo que dice aquí, el Espíritu. Entiendan bien estas cosas. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes, el Espíritu Santo. Para que la gente entienda bien, todas aquellas personas que son de Dios tienen al Espíritu Santo. Las que no tienen el Espíritu Santo en aquel día cuando venga la persecución, si no hablan palabras, si no hablan de parte del Señor no las va a usar. O sea, tienes que estudiar la Biblia para que Dios te use. Tienes que tener el Espíritu de Dios para que Dios hable por medio de ti. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano. O sea, vamos a hablar aquí. Sí, el cristiano entregará la muerte a su hermano cristiano. Qué bárbaro, hay uno, sí, a un lado de ti está la cizaña. Y lo peor, tu hermano de carne, o sea, tu hermano. Y lo peor, va empeorando la cosa porque dice, y el padre al hijo, o sea, imagínate que yo entregue a mi hijo. Mira, yo tengo temor y tengo miedo, están matando a los cristianos y yo, no, yo no soy cristiano. Yo nomás iba ahí porque me invitaban, pero mira, mi hijo sí es cristiano. Traidor. ¿Entregarás a tu hijo? Pues aquí dice que sí. Y los hijos se levantarán contra los padres. Imagínense. Y los harán morir. Qué tremendo. El hijo hará morir a su padre. De cualquier forma. Quizás lo mate o quizás lo lleve como Judas llevó a todos ahí para agarrar a Jesús. Pero miren, esto tiene base. Marcos 13 del 9 al 12. Miren lo que dice el Marcos 13. Nomás hay que agarrarle el hilito y ya me agarro y duro. Y cuando ya voy a acabar es cuando agarro el hilito. Marcos 13 del 9 al 12. Miren lo que dice. Pero miren por ustedes mismos, porque los entregarán en los concilios y en las sinagogas los azotarán. Y delante de los gobernadores y de reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones.
Pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo penséis, y no piensen sino lo que os fuere dado en aquella hora. Fíjense, lo que no lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso ha hablado. O sea, ¿cómo va a hablar el Señor por medio de ti? Te va a dar un pensamiento. Esto es lo que quería llegar a decir, miren. Pero cuando os trajeren para entregaros, dice, pero cuando los trajeren para entregarlos al concilio y ahí, dice, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Lo mismo, el mismo tema. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si tú no perseveras en el evangelio, si tú no perseveras, si tú no eres fiel, si tú no eres si tú no eres firme, te vas a quedar, amigo. Y muchos dicen que son cristianos, pero es muy fácil decir que uno es cristiano. Lucas 12, miren lo que dice Lucas 12. Lucas 12, 11. Y cuando los trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no se preocupen por cómo o qué han de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deban decir. Qué tremendo que el Espíritu de Dios hable por medio de nosotros. Ahorita estamos hablando y muchos entienden esto. Nosotros predicamos y a veces hablamos y a veces decimos cosas que no salió de nuestra boca, sino que el Espíritu Santo puso un pensamiento y puso en nuestro corazón el hablar, y nosotros hablamos. Entonces vamos a leer otro versículo, Lucas 21 del 12 al 16. Otros versículos poderosos. Lucas 21 del 12 al 16. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano y los perseguirán y los entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en su defensa, porque yo, fíjense, aquí ya habla Jesús y dice, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se oponen. Mas seréis entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Se fijan las palabras cómo son diferentes y cómo son claras? Y nosotros debemos de estar leyendo una y otra vez lo mismo, y tenemos que compartir lo mismo. Yo me preguntaba un día, dije, ¿por qué en la iglesia siempre nos predican de la fe? Porque, miren, la mera verdad, a veces abandonamos la fe. No es que la perdamos, abandonamos la fe. ¿Por qué? Porque
nos volcamos al mundo, nos volcamos a la televisión, ahorita que está el celular, que están todos los videos, a veces que pasan en el Facebook y estamos en el chat y hay muchas cosas que están mal y nosotros tenemos que poner atención porque cuando venga el arrebatamiento, hermanos, no hombre, vamos a pedir perdón desde ahorita para que no nos quedemos, porque hay de aquel que se quede. Entonces leímos Lucas 21 del 12 al 16, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí ya hemos leído en Mateo 24, que dice que perseveremos hasta el fin. Entonces hay una palabra muy que toqué ahorita que dice que darán testimonio, Dios les pondrá palabras en su boca, pensamiento, y ustedes van a hablar lo que en esa hora van a decir para testimonio a ellos. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio. Escuchen bien, no es para salvación, es para testimonio. Solamente es para testimonio, porque no van a tener excusa, porque muchos no se van a arrepentir. Aquí porque dice bien clarito, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Imagínense, si están de contrario, si te están agarrando, te están ahí martirizando, tú les das testimonio, van a decir, este hombre, su fe es tremenda, no, pues yo también, a ver, mátenme a mí también, no, pues está difícil, ¿verdad? Quizás suceda. En la historia cuentan que hubo soldados que veían cómo morían los cristianos y ellos decían, ¿cómo es posible que oye, si yo creo en el César y el César es el Curios, es el Señor y estos creen en alguien que murió en la cruz y son fieles a él y no, yo quiero morir como él y dejaban traicionaban a su nación según ellos bueno, sí se dice, traicionaban por seguir a Jesús. Porque no estás traicionando, estás dejándolo todo por seguir a Jesús. Entonces, cuando los persigan de una ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí les voy a decir una cosa. Cuando sucedió en la persecución, todos fueron dispersados. Llegó el tiempo donde el general Tito en el año 70 persiguió a los cristianos y persiguió a los judíos y destruyeron el templo cuando fue en el año 70. Y todos deben de saber la historia que sucedió. Busquen ahí el general Tito, cómo entró y destruyó el templo que Herodes había reconstruido, que era un templo bien bonito. Y Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que iba a ser destruido. Y iban a ser dispersos todos los israelitas. Y entonces el Señor hizo su promesa. Dice que si no obedecían, Él los iba a esparcir por todas las ciudades, por todos los rincones del planeta, por todo el mundo. Pero la promesa también dice que Él va a hacer volver a todos los esparcidos, a todos los que están en la diáspora, que fueron esparcidos por todo el mundo. Y en el 14 de mayo de 1948, Israel tomó posesión de la tierra de Israel. Y en el 67 tomaron, en la guerra de los 6 días, tomaron Jerusalén. Y hoy en día, Donald Trump en su gobernatura, en el 2017, tenía la fecha, en el 2019 ya fue declarado ahí, Jerusalén es la capital de Israel.
Y de Tel Aviv, donde estaba la embajada, fue trasladada a Jerusalén. Y quiero decirle, amigos, que muchos quisieron cambiar sus embajadas, pero muchos se retractaron. Y hay muchas cosas que debemos de estar atentos, nuestros ojos deben estar en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entonces, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y vamos a ver por qué dice Lucas 6:40, dice esto también. Lucas 6:40. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Está hablando Jesús. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Estás poniendo atención a lo que estoy leyendo? Mira, Jesús dijo, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto en los cielos. Sean santos como mi Padre es santo. Entonces aquí dice Jesús, cuando les habla, estaba hablando acerca de juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, si tú tratas a los demás bien, te van a tratar bien. O sea, no los juzgues mal, trátalos como a ti quisieras que te trataran. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. El maestro siempre va a ser maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, ¿qué es lo que debemos de nosotros de desear, de buscar? Ser perfeccionados por Dios, por medio de su palabra. Hay muchos que se han olvidado de Jesús y todo lo que aprendieron de Jesús lo están haciendo mal. Entonces tiene que haber un cambio en nuestra vida, un cambio de personalidad, o sea, parecernos al Maestro, parecernos a Jesús. Entonces, ¿cómo nos vamos a perfeccionar? Sino llegando hasta la estatura de Cristo. Tal vez pueda decir uno, es que es bien difícil. Tal vez sí, pero no es imposible. Solamente es tomar una buena decisión y decir, yo puedo, yo quiero. No es como aquella persona que no, ay, es que no puedo salir del pecado. Ay, está hundido en las drogas y es que no puedo, no puedes o no quieres. Así de fácil. Entonces, tiene que ser así, hermanos. Lucas 11:15. Vamos a ver qué dice Lucas 11:15. Hay muchos versículos para tejer. Bueno, habla acerca del poder que Dios les delegó. Bástale a su discípulo ser como su maestro. Fíjense, bástale al discípulo ser como su maestro. Yo quiero ser como Jesús y al siervo como su Señor. Yo quiero ser como mi Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si somos nosotros ya llamados por Jesús y Dios nos da autoridad también para echar a los demonios fuera, también nos van a decir a nosotros lo mismo. Este es un hereje como el tiempo de la Inquisición.
Todo aquel que hablaba del evangelio, hacía oración y hacía las cosas de Dios, lo tomaban como un hereje, porque tenían que practicar el rito católico, el rito de la iglesia, y no como lo hacen los cristianos. Entonces, todo aquel que era sorprendido era, imagínense nada más, era acusado como hereje, le quitaban sus bienes, los mataban a todos, y está en la historia, para que no diga la gente que, ay, este señor dice cosas bien terribles. La Iglesia Católica se enriqueció despojando a los judíos que perseguían y a los cristianos. Por eso fue la persecución y ellos se apoderaban de todo. Por eso es rica, y ahorita no da ni un peso por un pobre, hombre. Y ahí está metida mucha gente y está ciega. Y van al hoyo, como dijo Jesús. Y Jesús nos dice a quién debemos de temer. Así que no les teman a esos hombres, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo se va a saber, todo se va a poner en la luz. Marcos 4:22. Miren lo que dice Marcos 4:22. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Fíjense, se te vaya a añadir lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué pasó con la parábola que estábamos leyendo de las minas? Que el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y no se le quitó la moneda al siervo infiel. No, hay que hacer las cosas bien, porque el Señor nos dice que busquemos las cosas del Señor. Lucas 8:17. Miren lo que dice Lucas 8:17. 17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Ay, me equivoqué. Es 8:17 y leí el 9. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. O sea, no podemos ocultar ningún pecado. Dios conoce nuestros pecados, sabe que todo va a salir a la luz. No puedes ocultar un pecado. Pecado no perdonado, dice el pastor, es pecado acumulado. Y si acumulas pecados, pues te va a ir mal. Porque tienes que santificarte. La santificación de nuestras vidas. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos hace ver nuestros pecados para que nosotros en ese instante, aunque nos duela, que nos cueste mucho, he pecado, tengo que venir cuando diga, Señor, me duele, otra vez estoy aquí y te vengo a decir que he pecado, Señor, otra vez no quise decir malas palabras y las dije, no quise hacer tranza y trancié, no quise mentir y mentí, y otra vez, pues tienes que entender que a Dios no le agradan los pecados. Entonces dice el Señor, lo que os digo en tinieblas, en lo oculto, decidlo a la luz. O sea, ¿cómo en lo oculto? Vamos a poner aquí. Yo estoy aquí con la luz prendida, pero yo estoy leyendo la Biblia. Yo estoy en una intimidad con Dios
estoy transmitiendo, pero yo estoy en una intimidad con Dios, a veces solo, y estoy leyendo, estoy en lo secreto, nadie me ve, es como si estuviera en un cuarto oscuro, estoy en tinieblas, nadie sabe, nadie ve. Dice, lo que digo en tinieblas, decirlo en la luz. Entonces en mi oración estoy en la presencia de Dios y lo que me dice el Señor con su palabra, yo lo tengo que decirlo a la luz. ¿Dónde es la luz? Allá, donde hay gente, donde hay quien escuche. Dice, y lo que oís al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y lo que oís al oído, ¿cómo te has escuchado la voz de Dios? Dios te habla al oído, pero tú no escuchas porque no tienes intimidad con Dios. Cuando Dios te habla al oído, te habla la misma palabra de Dios y te dice, vamos, y tú oyes la palabra. Hay muchos que dicen, oh, yo no escucho la voz de Dios, yo sí la he oído y a veces pienso que soy yo o que estoy alucinando, pero no, Dios te habla en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces tenemos que proclamar desde las azoteas. ¿Qué tenemos que proclamar? La salvación, tenemos que proclamar la palabra de Dios. Miren, ahorita hay en el YouTube un montón de videos que hablan acerca de, no, hermanos, y aleluya, gloria a Dios, yo soñé, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello, no, y yo miré aquella situación y no, y fui por el mar y me metí en lo profundo como Aquaman y ahí estuve y llegué hasta las profundidades y vi el infierno y no, y el sueño, Dios me agarró de la mano y me sacó del mar y me dijo, tranquilo, y yo digo, no, pues eso es porque están viendo un montón de ciencia ficción. Lo que tenemos que hacer es que dice la Biblia que el que tenga un sueño, cuente el sueño. Mira, tuve un sueño, yo he contado mis sueños. Les platiqué un día que tuve un sueño, es un sueño, donde yo iba en el camión a mero atrás. Entonces yo volteé hacia el frente, vi al chofer y de repente se subió como una luz. Así como cuando tú ves el foco, nomás ves la figura del foco, te encandilas. Y yo vi la figura de un hombre, pero lleno de luz. No veía yo nada, yo veía blanco, 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 nada más brillante, pero veía una silueta y me dijo, mata. O sea, sí me dijo, mata. Me dijo, solo léeles mi palabra. Y me quedé yo, órale. Y saben una cosa, empecé yo a predicar en el camión y empecé a leerle la palabra de Dios a la gente. Yo abría la Biblia, hola, buenos días. Ahorita que estamos en el camión, ahí hay muchos videos míos predicando en el camión. Y agarraba, miren lo que dice la Biblia, y esto y lo otro y aquello en Jeremías, y leía yo la Biblia y la gente iba así como que nunca había oído eso. No, imagínense, yo me gozaba y lo empecé a hacer, pero fue un sueño. Y ese sueño me trajo a mí bendición. Pero yo no voy a decir, ay, el Señor me dijo que predicara. Y el Señor no me dijo que predicara. Me dijo nada más que les leyera la Biblia. Era una instrucción porque yo no sabía qué hacer. Y el Señor me dio una orden, pero en un sueño a mí, y era solamente un sueño. Y yo cuento el sueño. Ya lo demás es porque yo decido hacerlo. Porque amo a Jesús. Entonces, si tú vas a platicar, tú debes de predicar el Evangelio. Los sueños no son sueños. Y mucha gente está hablando de los sueños como si fueran palabra de Dios. Que el Señor me mostró eso.
Es solo un sueño, no es real. Entonces dice, y no teman a los que matan el cuerpo. Miren, el día que nos maten, si hay una persecución que está a punto de suceder, si nos vienen a perseguir por ser cristianos, si nos vienen a matar, miren, no se preocupe. Yo he estado preguntando, cuando a mí me operaron y me abrieron para sacarme unas piedras, yo sentí calientito y sentí como la sangre me salía. Y me desmayé porque me estaba desangrando, pero detuvieron el sangrado de la operación. Pero le voy a decir una cosa. Me decían ahí la anestesióloga, quédese con nosotros. Y me hablaba, señor Héctor, hey, señor, respóndame, platíqueme. No, hombre, yo empecé a sentirme muy cansado y me entró un sueño tremendo. Bueno, yo estaba de la mitad para abajo dormido, o sea, anestesiado. Pero yo sentí caliente y sentí que caliente. Sentí la navaja como partió. Y cuando pasa eso, te voy a decir una cosa, cuando te mueres, te da mucho sueño, a veces te da frío. O sea, yo he visto que tengo mucho frío, tápame, así como cuando tú tienes mucho frío. Entonces no tienes que temer a los que matan el cuerpo, porque solamente es un instante. Aún si te dan un balazo, me han dicho que a los que le dan un balazo, ¿y qué sentiste? Y me dicen, no, pues sentí bien calientito. Y se me empezó a salir la sangre. Y saben ustedes que el alma está en la sangre. Se sale la sangre y se derrama la sangre y el alma se te va, se sale de tu cuerpo. Y solo es un momento. Así es de que no temas morir. Y si te llegas a morir, muérete en Cristo, porque sin Cristo estás frito. Es como la historia de los pescados, se las voy a contar, pero, pero tú tienes que obedecer al Señor. Y la historia de los pescados va así, miren. Estaban dos pescados en el mar y le decía un pescado al otro pescado, oye, pescadito, ¿qué andas haciendo por acá? Y le dice, no, pues aquí estoy. No, dice, estás en peligro. Y luego decía, ¿por qué estás en peligro? Pues mira, ¿ves esos ganchos? Y había un gusanito ahí, dice, no, mira. Y el pescado le decía, allá está el infierno. Y le decía al otro pescadito, pues, dice, no vayas para allá. Allá está el infierno, vente a las profundidades del mar a donde perteneces, porque si tú te vas para allá, mira, te van a pescar. Y el pescadito pues se quedaba pensando, pues yo quiero, a ver, platícame del infierno, ¿cómo es el infierno? Y le decía, mira, el infierno es así, allá ya cuando estás en el infierno, tienen una cosa así llamada estufa. ¿Y tú cómo sabes? Pues es la profecía. Tienen una estufa y ahí en la estufa ponen una cacerola y la ponen con aceite y la ponen al lumbre. No, hombre, mira, si te pescan, allá en el infierno vas a ser atormentado, ahí te van a poner en aceite caliente y ahí a hervir y no vayas para allá, es el infierno. Y hay muchos que así están, quieren ir al infierno, pero Jesús les dice, no teman a los que matan el cuerpo, o sea, no tengas miedo a los que te maten. Asegúrate de estar en Cristo para no irte al infierno. En Cristo estás seguro. En Cristo, mira, en Cristo tienes la palabra del Señor, de que lo que Él prometió lo va a cumplir, pero todo depende de ti. No creas pues yo creo en Cristo. No se trata nomás de creer. Porque si tú enseñas un perico a hablar, creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo, el perico lo va a repetir 1000 veces. Y mucha gente así está. Repite, pero no es cristiana, no es de Cristo. Vive su vida como le pega la gana y no debe de ser así.
Así es de que no temas a los que matan el cuerpo, porque muchos van a matar a los cristianos. Mas el alma no pueden matar, o sea, ¿quién puede matar el alma? El alma es inmortal, amigos, de cualquier persona, sea buena o sea mala. Todos cuando mueran, asesinos o no asesinos, van a ir con el Señor y ahí van a estar. Ay, era verdad, estoy más vivo que cuando estaba en la tierra. Así es, amigo, vas a estar más vivo. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjate aquí dice destruir. Una religión por ahí que hay anda dice que destruir el alma ya va a destruir el alma, es inmortal, pero va a sufrir en el infierno y allá va a ser destruida por la eternidad. O sea, imagínense, en el infierno, en el lago de fuego, ahí el alma siendo destruida y el alma inmortal, indestructible. Yo una vez decía, yo nunca he sabido, porque el mundo espiritual, voy a hablar algo que estuve meditando, es un mundo paralelo. Estamos en el mundo físico y estamos en el mundo espiritual, en el mundo de Dios. Del mundo físico nos vamos a ir al mundo de Dios y ahí está la inmortalidad. En este mundo todo tiene la ley de la entropía, todo se tiene que descomponer, todo se tiene que destruir. Entonces nosotros tenemos que estar listos para ese momento. Ya sea que nos muéramos normalmente, así que, ay, me dio un infarto, me dormí y ya, qué bonito, ¿verdad? Pero no te mueras sin Jesús. Todos nos vamos a morir. Y yo, la verdad, yo no he sabido si, por ejemplo, en el mundo paralelo, en el mundo de Dios, digan, se murió un ángel. Ay, mira, se murió un ángel. O se murió un demonio. No, no se murió un demonio. Ay, allá se van a morir las almas. No, las almas no se mueren. Un día va a morir Jesús. No, Jesús jamás va a morir. El Padre tampoco. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que somos indestructibles? Porque en el mundo espiritual todos vamos a estar presentes. Todos vamos a presentarnos delante de Dios, porque Dios va a reunir a todas las almas de todos los seres humanos. Y Dios nos va a dar un cuerpo, pues ya no lo dio, es inmortal. Nada más que ahorita estamos viviendo en este mundo físico. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temas, más vales tú que muchos pajaritos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, confiésale delante de los hombres, yo creo en Cristo, mi Señor Jesucristo, mi Salvador. No, pero ahí andan diciendo, ay, enseñando lo peor. Ay, no, pues ahora que se está festejando lo de la Virgencita de Tepeyac, ya ven que México es un país idólatra y y la gente se enoja todavía porque les dice, ay, ya me dijo idólatra, no, ya pregúntale a Dios. Antes de que tú digas, ya ese señor está hablando de la Virgen, pregúntale a Dios, oye Señor, ¿te agrada que yo adore a la imagen de la Virgen? A la imagen. Fíjense, hasta Dios dijo, prohibió él adorar imágenes, adorar estatuas y ahí estamos. Hay una predicación que tengo que se llama No seas terco. Y hay otra parecida, te la recomiendo. Hay gente terca. ¿eh? Deberían de decirle como una vez le dije en el camión a la gente, una vez le dije, ¿saben una cosa? No sé, ¿se puede uno burlar de Dios? Dígame si se puede uno burlar de Dios. Usted puede decir, no, no se puede uno burlar de Dios, jamás, no. Pues miren que sí se están burlando, porque con alevosía y ventaja les está diciendo el Señor.
no hagan esto, no hagan aquello y lo hacen. Bueno, allá ustedes. Si el Señor, si tú no temes a Dios y piensas que Dios, por adorar tu imagen, te va a salvar, no, pues imagínate. Ezequiel 18. Miren, Dios le llama todo pecado. Así es de que miren, no teman. Más valen ustedes que muchos pajaritos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿En dónde está la Virgen? Yo no la veo por aquí. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿En dónde está la Virgen? Ay, no dice nada de eso. A ver. Perdón. Miren lo que dice el Señor. El alma que pecare morirá. Ahora, estoy hablando, usted como hombre, como mujer, como ser humano de este planeta Tierra, de este mundo físico, usted es de carne y hueso, usted va a morir. No conozco ningún ser humano que no haya muerto, solamente Jesús y los que se llevó, que fue Enoc, el que se lo llevó y Eliseo o Elías, ¿quién se llevó? Bueno, ahí se los dejo de tarea. El alma que pecare morirá. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Yo vivo, dice el Señor, que nunca más tendrán por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. No está hablando de cuerpos. Almas son mías. Tú que eres adorador de imágenes, que eres un mentiroso, que eres un idólatra, que eres un homosexual, que eres un borracho, que eres un etcétera, 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 que eres un cristiano, yo me pongo también ahí en esa lista. Dice el Señor, he aquí que todas las almas son mías, porque todos tenemos alma. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare morirá. Es una orden de Dios, es una ley. Es una ley como la ley de gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Es una ley puesta por el Dios Todopoderoso. Así como la operación que hizo Einstein. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare esa morirá, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Usted pregúntese cómo puede hacer usted derecho y justicia. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor, este vivirá. O sea, ¿cómo puedes hacer tu justicia aquí? Yo te puedo decir cómo puedes hacer justicia para ti, solo con una decisión. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, mírate, mas si tu hijo fuera, si engendrare hijo ladrón, que mi hijo sea un ladrón,
o un asesino, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de todas estas, que sea tranza, que sea político, corrupto, imagínense nada más. Y que no haga las otras cosas, o sea, que no ande de mujer en mujer, que no ande de borracho, que no ande de mentiroso, sino que comiere sobre los montes, dice, y que no haga las otras cosas. Así que esto de que comiere sobre los montes habla de ser idólatra o violar a la mujer de su prójimo, o sea que no sea así. Al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, dice, y no devolviere la prenda y alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, o sea, algo aborrecible, prestare a interés y tomare usura. Dice el Señor, ¿vivirá este? O sea, hace una pregunta el Señor, ¿ustedes creen que este vivirá? Y el Señor afirma y dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. A Dios no le agrada el pecado. Pero si éste engendrare hijo, el cual él viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciere según ellos, o sea, un hombre recto, un hombre que se apartare del pecado, que si le dice uno no adores imágenes, no las adoro. Si tú adoras imagen vas a morir. Ay, pero ¿por qué? Si ya le pedí permiso, si ya le pedí permiso, así como le dijeron los hombres a Jeremías, fíjense, está Jeremías y estaban torteando tortitas las mujeres para la reina del cielo. Y eso pasó, uh, todavía ni se hablaba de la Virgen, todavía la Virgen no había nacido, 700 años antes. Estaba Jeremías ahí y les dijo a las mujeres, ¿qué están haciendo? Y dijeron, pues aquí estamos torteando tortitas a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo, amigos? Hasta los mexicanos cantan una canción. Pues hay que buscarla si no se la sabe, pero ahí la cantan. En el Tepeyac ahorita la van a cantar y vaya que si la van a cantar. Esa no falta. Esa canción no falta ahí con los idólatras. ¿Y qué me dices de, oye, pero tú también eras idólatra? Pues, yo también era idólatra, pero me arrepentí y yo dije, ya no más. Entonces le dicen los hombres a Jeremías, ¿qué quieres? Y él les dijo, oye, pero ¿por qué están haciendo esto? Esto no le agrada a Dios. Ellos dicen, mira, cálmate, Jeremías. Mira, el Señor siempre nos ha mandado llamar, nos habla. Y Él nos dice que caminemos en sus preceptos y sus leyes. Pero cuando obedecemos a su palabra nos va bien mal. Nos falta esto, nos falta aquello, nos falta... O sea, se quejaban. Entonces ellos abandonaron a Dios. Entonces dice, mira Jeremías, pero nosotros, desde que le hacemos tortitas a la reina del cielo, nos va pero si bien requete bien, mira, tenemos carro, tenemos casa, tenemos dinero, tenemos todo, tenemos internet, tenemos Netflix, tenemos todo, no, nos va re bien. Y nomás andamos con el Señor detrás de él y ahí andamos todos pobres, todos amolados. No, mejor nos vamos con la reina del cielo. Bueno. ¿Y ustedes saben quién es la reina del cielo? Busquen en la historia. Busquen en la historia desde dónde viene. Pero no quieren. Nada más se ofenden porque dicen, ay, ese señor está hablando mal de mi creencia. Pues sí, las creencias vienen desde la antigüedad. El Señor solamente tenía un pueblo, se llama Israel. Y envió a su hijo y lo envió a los suyos, o sea, los envió a las israelitas. Aquí estamos leyendo que él nada más vino por las ovejas perdidas de Israel, no vino por los perros. No sabe. Una mujer tocó a Jesús y le dijo, Señor, sáname. Y le dije, no, le dijo Jesús, le dije, no está bien que el pan de los hijos se lo dé a los perrillos, a los perros.
Ay, Señor, pero es que los perros también comen de las migajas. Fíjense que encontró fe el Señor en alguien que no era... lean la Biblia. Estamos leyendo desde Mateo y está hablando que vino el centurión, no era judío. Vino la cananía, la de Canaán, no era judía. Vino la samaritana, no era judía. O sea, vinieron todos los que no eran del pueblo de Dios y lo encontraron. ¿Y su pueblo? Su pueblo que lo recibió él. Hosana al rey de Israel. Y al rato le estaban gritando todos, crucifícale, crucifícale. Pero hace ratito, un día anterior estaban ahí, Hosana, y entró en el burrito. Y al otro día ya estaban gritando que lo crucificaran. Y hoy en día, ¿qué hace usted? Exactamente lo mismo, hacen muchos. Lo cual viviré, dice, pero si éste engendrare hijo, o sea, si el padre engendrare un hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, ya ve, todos deciden. No comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no la retuviere, ni cometiere robo, y al hambriento diere su pan, y cubriere su vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. O sea, la maldad del padre es la maldad del padre, y la maldad del hijo es la maldad del hijo. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio del pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Cada quien va a morir por su maldad. Si usted quiere seguir siendo, miren, la ignorancia es una maldad. Porque, ay, es que yo no quiero saber, quiero ser ignorante mejor. No sea ignorante. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo según el derecho y la justicia. Otra vez le voy a decir, ¿quiere hacer derecho y justicia? Ahorita voy para allá. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. ¿Quiere usted vivir? Obedezca. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora le voy a decir qué es hacer derecho y la justicia. Derecho y la justicia. Alguien sabe de abogacía, de los abogados, cuál es el derecho y la justicia. Pero yo les voy a decir, Dios es nuestro abogado y Él aboga por nosotros, Él intercede por nosotros y Él hizo justicia para nosotros y apelamos a esa justicia. Es como apelo a la quinta enmienda. Yo apelo a la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Dios hizo justicia por medio de Jesucristo para mí. Entonces, si usted es pecador, aquí habla de que se apartan del pecado, hace cosas buenas, no es malo. Pero si usted hace derecho y justicia, ¿sabes qué? Yo soy un pecador y me rindo ante Jesús y yo cedo mis derechos y confieso mis pecados, Dios me perdona y no tengo ningún acta de decretos ahí en los archivos del juicio que estén en mi contra. Me declaro culpable, pero a la vez soy inocente por medio de aquel que me amó en la cruz. Así de fácil. Entonces usted dice, pues yo quiero ser de Cristo. ¿Cuántos quieren ser de Cristo? Los que no quieran ser de Cristo, pues lo siento mucho. Entonces, dice el Señor, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. ¿Cuántos piensan que el Señor vino a traer paz a la tierra? No vino a traer paz.
Él vino a traer salvación. No he venido para traer paz, sino espada, sino guerra, por medio del evangelio, discusión. Que tú tienes la verdad, que yo tengo, que mi Dios, que tu Dios, que es el mismo. No. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Porque va a haber mucho pleito. Miren, en muchas familias lo que está sucediendo. Yo soy católica, de hueso colorado, y me moriré siendo católica. Así dicen, bueno, mis parientes. Mi hermana también. No, yo soy católica y me voy a morir siendo católica. Pues muérete católica. Yo mejor me muero en Cristo, porque en Cristo tengo la promesa de la resurrección. No, pero es que también nos hablan de eso allá. Bueno, una cosa es que les hablen de eso también, pero no lo entienden, no lo comprenden. Dios vino a hacer guerra. No, mira, si tú te haces cristiano, te desheredo. ¿No ha oído eso? No, mira, si tú te haces cristiano, si dejas la religión en que nacimos, te me vas a Sira. Así te me vas de la casa. Yo no voy a tener aquí a un renegado. ¿Y quién es el renegado? Miren, hay otra situación que se vive también. Mi hijo es drogadicto. Vende droga. Lo tenemos anexado en el anexo. Pero allí le predicaron el evangelio de la gracia y de la salvación. Tengo que hacer algo. Voy a hablar con mi hijo. Hijo, ven. Prefiero que seas marihuano y sigas vendiendo droga a que tú seas cristiano. Así de fácil. Así lo dicen. Qué terrible. Esta es la guerra que vino a hacer el Señor. Él no vino a traer paz a la tierra. Él vino a traer pleito. Pleito por causa del nombre de Jesús. Mira, papá, es que Cristo salva, Cristo perdona, Cristo... No. Aquí mis chicharrones truenan. Ah, bueno. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Oye, pues si, ¿para qué quieres enemigos? Ay, mi vecino le caigo gordo y no me quiere. ¿Para qué quieres enemigos de otros lados si con los de tu casa tienes? Te odian. Miren, hay muchos cristianos que sus hijos los odian. ¿Por qué? Porque son cristianos. Están enojados contra Dios y son rebeldes sin causa. Aborrecen a Dios y conocieron la verdad. Pero qué triste, porque esa verdad los condenará. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ahí tienes que decidir. Igual acá como Ezequiel 18. Te voy a dejar una tarea. El camino de Dios es justo. Es Ezequiel 18:21. Puedes leerlo y puedes comentarme aquí en algún programa. Lo leí. Está maravilloso. Me interesó. Me gustó. Aquí te va a hablar el Señor a ti. No te lo voy a leer yo porque tú necesitas tener una relación con Dios. Necesitas tener una relación personal, que empieces a escuchar la voz de Dios y digas, ¿sabes qué? Dios no es religión. Dios es mi amigo, mi padre,
mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Te invito a que lo leas. Yo no sé si eres cristiano o no, pero si no lo eres, te reto. No hagas retos que hacen en el Facebook o en YouTube. Haz retos que te reten a cambiar tu vida por medio de la palabra. Bueno, pues esta noche estudiamos el capítulo de Mateo 10, que es desde la elección de los 12 apóstoles y a todo lo que el Señor nos está aconsejando y nos está advirtiendo que nos va a suceder y cuáles son los motivos en todo el capítulo 10 y lo valoré con otros versículos de otros de Lucas y de Marcos. Hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos mañana si Dios quiere. No quiero que se les haga noche. Oren, lean la Biblia. Ay, que ya estoy cansado. No importa, yo ahorita voy a seguir leyendo la Biblia. Voy a seguir leyendo porque me gusta. Y quiero hacer tesoros en el cielo. Quiero irme con el Señor. Y voy a orar para despedirnos. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Y te pido, Señor, por Lucía Uribe. Dios te bendiga. Te pido también por mi hijo Héctor. Que Dios lo bendiga y siga adelante. Por mi hermana Joana González. Dios te bendiga. Y quiero que sigan adelante, que no desmayen. En el nombre de Jesús, que sigan adelante. Que el Señor las bendiga y las guarde y que les dé poder para vencer los embates de la vida. Y que les dé palabra cada día, esa intención de leer su palabra para poder hablarle a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares. Dios les bendiga. Sí, desde el 16, hermana, está Ezequiel. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y aquí está ya mi amigo Pepe Martínez. Tienes que meterte desde el principio para que le entiendas. Sí, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos transforme porque así es el Señor. Bueno, nos vamos porque ya estoy alargándome. Me encanta esto. Yo tendría que hacer maratónicas aquí, como dicen aquí, al maratón. Vamos, desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana y orando y haciendo muchas cosas, pero aquí estamos. Dios los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. El Señor esté con ustedes. Maranata, el Señor viene pronto.